Este es el mensaje que va a cerrar esta trilogía, ¿verdad?, de contenido del campamento de Berejever, al mismo tiempo de la conferencia de remanentes, donde hemos hablado de ser plataforma, de ser torre de guardia. Hoy vamos a estar hablando de ser esa antena espiritual que pueda comunicar el Evangelio con el mundo, que pueda sanar correctamente las 237 naciones. ¿Quiénes son esas antenas? Es una pregunta que nos podemos hacer. Dios les dio esta bendición a los remanentes. Dios levantó, si podemos ver en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, cómo Dios levanta a esos remanentes, aquellos que permanecen y que perduran, les da el poder y la gracia de ser aquellos que puedan transmitir correctamente el pacto. Hoy lo hemos hablado un poquito en Obreros, hemos hablado un poquito sobre personas que levantándose ellos pueden transmitir correctamente el plan de Dios. Uno de ellos, importante, fue el rey David, ¿verdad?, el cual, transformando su vida desde el mismo momento en el que Dios le unge a través del profeta Samuel para ser rey, él es una persona que se preocupa mucho en su vida por transmitir correctamente el pacto. De ahí el afán y el celo que tenía de crear, de construir ese templo, ¿verdad?, el lugar donde el pueblo pudiese permanecer junto y unido dentro del pacto que Dios les había dado. Estas bendiciones Dios se las da a aquellos que han quedado. En medio del desastre, los que permanecen son aquellos que pueden transmitir correctamente el Evangelio, como por ejemplo Samuel y el movimiento de Mizpa, que lo podemos ver en 1 Samuel 7. Aquellos que además quedan ahora, los que ahora reciben el poder espiritual, como Elías y Eliseo, que fueron dos personas representativas, que disfrutaron del poder de Dios, Segunda de Reyes 2:9. Podéis leerlo luego tranquilamente en casa. También Dios les da esta bendición a aquellos que quedarán y que van a restaurar la cultura, que van a restaurar la sociedad, ¿verdad? Como Pablo, que permaneció y además hizo que el movimiento del Evangelio pudiese recorrer todo el territorio romano, ¿verdad?, hasta el punto en el que él mismo tuvo que llegar y personarse en Roma para ser protagonista de la evangelización. Hechos 19:21 en adelante. Y la clave es los que también van a hacer que otros permanezcan. Después, Moisés fue una persona representativa en esto. ¿A quién dejó Moisés? A un discípulo. Dejó a Josué, ¿verdad? ¿Qué era lo más importante para Moisés? ¿Pisar la tierra prometida? Que el pueblo pudiese alcanzarla. Y además él se ocupó y se preocupó de dejar a un discípulo, que era Josué, ¿verdad? Y Josué fue el que siguió como caudillo del pueblo para conseguir las victorias y las promesas de Dios. Deuteronomio 31, del 7 al 8, dice: llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Esta es la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿quién recibe el pacto? Aquel que finalmente busca que queden aquellos que puedan hacer la continuación, ¿verdad? Desde aquel tiempo hasta ahora, año 2022, ya llegando al 2023, ¿verdad? Ya estamos en diciembre,
Iglesia Aposento Alto. Dios nos ha prometido hacer la evangelización, ¿verdad? Tenemos aquí las pruebas, ¿verdad? Dios lo va a cumplir y lo cumplirá con nosotros y después de nosotros, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de mi tiempo y de mi campo. Responsabilidad por lo que Dios a mí me ha entregado. Yo no sé hasta dónde voy a llegar. Yo no sé como Moisés, si me voy a quedar en un punto, me quedaré en otro, tendré más o menos gracia, pero yo sé cuál es la promesa que Dios me ha dado. Y hasta ahí entregaré mi vida. Ahora, entramos ya en el desarrollo. Tenemos que llegar a ser capaces de construir esas antenas espirituales. ¿Cómo voy a poder transmitir el Evangelio si soy una persona preocupada y ocupada en todo lo que a mí me pasa en mi vida? Una pequeña introducción para los 3 puntos principales. El viernes, cuando parece que ya me estoy recuperando de todo, el dolor de muela, al final voy al dentista y ese mismo día, el mismo viernes, al mediodía, ya me están quitando una muela del juicio. ¿A todos les han quitado alguna vez alguna muela del juicio? Sí, ¿verdad? Son 10 minutos, bueno, depende del problema, ¿no? Pero son 10 minutos, te abren, te quitan, si tienen que coserte, te cosen y fuera, ¿verdad? No tiene mucha historia, ¿verdad? Y ¿no duele o no duele? A mí no me dolió nada. ¿Por qué? Porque me inyectaron mi anestesia y con anestesia me podían hacer lo que les diera gana, que yo no sentí nada. Percibes el sonido, ¿verdad? De la sensación de la herramienta como rasca el diente, ¿verdad? Uy, ya he visto ahí una cara de... Pero yo no siento nada. 5 minutos tardaron. Hasta me sentí como decepcionado, como ya está, 5 minutos solo. Ya está, me pusieron 2 puntos y sin ningún problema. Ahora siento molestias, las normales, ¿verdad? Además de la fuerza en el músculo, en la boca, lo normal, ¿verdad? ¿Por qué? Me da igual. Porque me pusieron anestesia. Entonces, con anestesia me da igual. Pero, ¿qué ocurre cuando estás embarazada? Que no pueden ponerte anestesia. Así que la próxima vez que veáis a Ana, que hoy no está aquí con nosotros, le preguntáis, oye, cuando estuviste embarazada, creo que de Lucas, cuando te sacaron la muela del juicio, ¿cómo te lo pasaste? Sin anestesia. No me quiero imaginar lo que le tuvo que doler. No, es que ni un segundo me lo quiero imaginar. Pero ¿cuál es la diferencia? La anestesia, ¿verdad? Ahora, la operación, las dificultades, los problemas, todos tenemos que pasarlas, todos. No vamos a orar para que Dios nos quite el problema. Lo que tengo que orar es, Señor, ponme suficiente anestesia para que yo pueda pasar por esta circunstancia y que nada me importe. Esto es lo importante. Pero si yo soy una persona que no me dejo poner la anestesia, porque duele el pinchazo, duele, ¿verdad? Si yo no me dejo poner la anestesia, yo voy a estar todo el rato sufriendo y pensando únicamente en mi dolor. Ese es el problema. ¿Cómo yo voy a ser alguien que pueda compartir el Evangelio al mundo si estoy centrado en mi dolor? Si estoy centrado en mi problema, si estoy centrado en que no quiero que me quiten la muela. Pero cuando yo entro y yo me tumbo, me pinchan, que duele un poco, pero eso pierde la sensibilidad, ¿qué te queda por hacer? Pues nada, está tirado, gira la cabeza, me marearon, abre, cierra, ahora vuelve a cerrar, ahora no mucho, ahora... Ya está, no tienes que hacer nada, ¿verdad? 5 minutos, ya estás fuera, masticando gasa, ¿verdad? Y no tienes ningún problema. Si yo no me dejo poner esa anestesia, no voy a dejar de sufrir y de pensar en mi dolor. ¿Verdad? Ese es el problema. Ahora, yo para ser esa antena espiritual
yo tengo que comprender primero el motivo de los problemas. ¿Qué es lo que las antenas pueden hacer? En primer lugar, comprender el motivo de los problemas. Son oportunidades para salvar. Las circunstancias que hay a nuestro alrededor son las oportunidades para poder salvar al mundo. ¿Verdad? Si yo quisiera salvar a Ucrania, este es el mejor momento para hacerlo. Porque es el momento en el que la gente está preparada para cambio. Donde la gente tiene abierto el corazón, donde la gente necesita esperanza. ¿Qué van a hacer? Pues alimento patriótico, vamos a unirnos todos, Ucrania, y al final se va a vivir un aumento muy grande dentro del pueblo por ese patriotismo, ¿verdad? Por lo que ha sufrido. Pero ¿qué ocurriría si todo el mundo se volcase en el Evangelio? Dirían, bendita guerra que nos ha hecho cambiar y aferrarnos a Cristo. Hechos capítulo 8. Vemos la persecución de Saulo. ¿Qué fue Saulo? Fue la herramienta que Dios utilizó para cambiar el pueblo de Dios y para cambiar el movimiento del evangelismo y llevarlo a todas las naciones. Hechos capítulo 11. Todos aquellos, o muchos de ellos, acabaron reuniéndose formando la iglesia de Antioquía, la iglesia que luego sería la plataforma para poder llevar a Pablo, a Bernabé y a su equipo a hacer las misiones. Hechos capítulo 13. Es esta la plataforma a través de las misiones para poder salvar las 237 naciones. Es decir, el problema del inicio fue la respuesta para el final. Yo, para poder transmitir correctamente el Evangelio, para ser esa antena espiritual, tengo que ver los problemas desde la perspectiva correcta. Dentro del primer punto, en segunda cuestión, es que, aparte de ver las circunstancias desde la realidad, es que yo voy a poder darme cuenta de que la victoria la voy a tener sin pelear. Volvemos atrás en el mensaje, hablando de Moisés, dejando a su remanente Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente porque vas a sufrir por circunstancias, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, pero la primera gran batalla de Josué, ¿cómo se libró en Jericó? ¿Qué hicieron? No construyeron arietes, no construyeron torres de asedio, no construyeron catapultas, no hicieron nada, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Da vueltas. ¿Ya está? Sí, da vueltas. Vueltas, luego las trompetas, no sé qué, ya está. Es decir, la primera victoria que Josué experimentó, siendo él el caudillo, fue una victoria sin pelear. Es decir, fue el momento en el que Dios le dijo, ¿ves cómo yo cumplo mis promesas, Josué? ¿Ves cómo no hace falta que tú hagas nada? Yo lo voy a hacer. Y a veces ganarás y no tendrás que hacer nada. Esa fue la respuesta de Josué. David también venció sin pelear, Daniel 6:10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Cómo Daniel pudo llegar a vencer toda la idolatría y toda la presión social y religiosa de Babilonia? ¿Cómo? De 3 reyes lo pudo hacer. ¿Cómo? Peleó, luchó, se enfrentó, gritó, señaló, manipuló, tergiversó, ¿ideó algo? No. Iba a su cuarto, como tenía por costumbre, y oraba al Señor y le daba gracias por todo. Era una persona cumbre. ¿Cómo obtuvo la victoria? Sin pelear. No, es que hay un edicto y ahora, claro, como tú has orado a tu Dios, pues te tenemos que matar, ¿verdad? ¿Qué hizo Daniel? Muy bien, pues ¿por dónde es?
¿Dónde está el verdugo? Por aquí. Son unos verdugos muy suaves, son muy, muy bonitos, ¿verdad? Que los hemos traído de no sé dónde. Ven, pues te vas con ellos y mientras que les acaricias te van comiendo. Es muy divertido. ¿Y qué hizo Daniel? Pues vamos. ¿Qué problema tenía él? Dios sabrá, Dios obrará. Y Dios obró a través de su vida. La iglesia primitiva venció sin pelear, ¿verdad? No tuvieron que alzarse con cuchillos y espadas contra los romanos. No tuvieron que intentar quemar las sinagogas, ¿verdad? Ni hacer nada extraño. Simplemente compartieron el evangelio todos en unidad, de una forma natural, de una forma sencilla. Y el evangelio pues fue creciendo y se fue esparciendo a todos los lugares. Oye, pues que ahora nos están persiguiendo, pues nos vamos. Y se fueron a otros lugares y seguían haciendo lo mismo. Oye, que ahora en Roma nos persiguen, vale, pues nos escondemos. Y escondidos seguían compartiendo la palabra. Es la victoria sin pelear. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder hacer como antenas? Que vamos a poder hacer la evangelización sin tener que luchar, sin tener que gritar, sin tener que zarandear a nadie, de una forma sencilla. Viendo desde el Antiguo Testamento cómo el pacto se ha ido transmitiendo sin pelear, cómo las victorias llegan sin necesidad de que yo sea nadie, ¿verdad? Dios lo hará todo. En segundo lugar, ¿cómo yo voy a poder ser esa antena? Pues con las herramientas que Dios me ha dado. ¿Cuál es la primera herramienta? Es una llave. La primera herramienta es una llave. ¿Qué llave? Mateo 28:20. Hoy lo hemos dicho, que Dios está con nosotros. Dice la palabra de Dios, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, ¿cómo voy a poder transmitir el evangelio? ¿Cómo voy a poder ser una antena que transmita la palabra de Dios? Disfrutando de que Dios está contigo. Ya está. Es muy fácil y es muy sencillo. A través de la respuesta de solo Cristo. Solo Cristo. No hay nada más, ¿verdad? Que puedas encontrar tu respuesta. Ahí es donde vienen las verdaderas respuestas. Ahí Dios obra. Cuando tú puedes decir solo Cristo, todo cambia, no hay que hacer nada, no tienes que ser nada. Todo va a llegar. Todo va a llegar. Después de tener esa llave, es con el talento que Dios te ha dado. Utiliza lo que Dios te da. Utilízalo. Tu negocio, tu trabajo, tus estudios, lo que tengas. Todo, utilízalo para la evangelización del mundo. ¿Cómo voy a transmitir el evangelio? Pues con lo que Dios te ha dado. En el lugar en el que Dios te ha puesto. Los remanentes en la Biblia cuadraban perfectamente con las 227 naciones. Cuadraron perfectamente con el pensamiento, la iniciativa y el plan de transmitir el evangelio a todos. Todos cuadraron perfectamente con ello. Parecía que sufrían los remanentes, ¿verdad? Ay, pobrecito Samuel, ahí abandonado en el templo por su familia, ¿verdad? Pobrecito David siendo perseguido por Saúl, que es una especie como no sé, no sabría cómo llamarlo, como alguien que le acoge en la corte para que le ayude, ¿verdad? José, ahí vendido como esclavo, etcétera, etcétera. Todos parecen que sufren, pobrecitos, ¿verdad? Pero al final todos consiguieron las respuestas. Todos consiguieron las respuestas. Llegaron hasta los reyes, llegaron hasta Faraón, llegaron hasta el César. Es decir, aquellos remanentes que parecía pobrecitos que sufrían, son los que Dios llevó hasta la cumbre de la sociedad. ¿Utilizando el qué? Lo que Dios les había dado. Lo que Dios les había entregado en el lugar donde Dios les había puesto.
Samuel, 1 Samuel 16:4 dice: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Hasta ese punto tenía autoridad, ¿verdad? Cuando Samuel está hablando con Dios, Samuel le dice: ¿pero cómo voy a ir a ungir a David? Cuando me pregunten qué hago ahí, va a quedar un poco raro, ¿verdad? Cuando ya está Saúl. ¿Sabes qué es lo que le dice Dios? Pues mira, no te preocupes, Samuel. Tú di que vas a hacer un sacrificio, ¿vale? Y luego te callas, te escapas y unges a David, ¿verdad? Hasta esa circunstancia y hasta esa forma Dios dirige nuestras vidas, ¿verdad? Él hizo los sacrificios y mientras que estaba con los sacrificios se acerca Isaí: Isaí, luego me invitas a comer a casa que tengo una cosa que decirte. Y ahí fue cuando fue con él, conoció a su familia y seleccionó a David, ¿verdad? Hasta ese punto podemos ver cómo Dios hace las cosas. Josué, Moisés, todos con el faraón, David estando con el rey, ¿verdad?, para ayudarle, Samuel levantando a reyes, Esther junto al rey, Elías y Eliseo estuvieron incluso por encima de los mismísimos gobernadores, Daniel influyendo en 3 reyes babilónicos, Pablo llegando al César, todos los remanentes llegando hasta la cumbre, simplemente utilizando lo que Dios les entregó. Por eso, a los remanentes tenemos que llevarles a disfrutar de su talento. ¿Para qué? Para que ellos sean como los remanentes de la Biblia, que llegan a ser cumbre. Amén. Y en tercer lugar, después de la llave y el talento, ¿cómo vamos a poder ser esas antenas espirituales para las 267 naciones? ¿Cómo yo lo voy a poder ser? Con poder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo. Y como yo no puedo, necesito un poder que no tengo. ¿Verdad? Porque si pudiésemos hacerlo, ya lo habríamos hecho, ¿o no? Pero como no podemos, aquí estamos, ¿verdad? Por eso yo necesito el poder de Dios. En 4 partes. Primera, identidad. Juan 1:12. Yo habiendo recibido y habiendo creído en el nombre de Cristo, yo tengo la potestad de ser su hijo. Identidad. Primera de Pedro 2:9. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, ¿Dios qué me da? Autoridad, real sacerdocio, nación santa, eres escogido. Eso es autoridad, ¿verdad? Fíjate lo que está diciendo Pedro aquí. En tercer lugar, yo tengo el respaldo del trono celestial. No me quiero mover de otro versículo que de el que hemos leído ya, 28 al 20, he aquí yo estoy todos los días contigo. Dios con todo su poder desde los cielos me da su respaldo para poder hacer la evangelización del mundo. Para terminar en este cuarto punto pequeño, Filipenses 4:12 al 13. ¿Cuál es el poder? El que dice Pablo cuando dice: yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, pero en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el verdadero poder? El que no depende de lo que tú tengas o de lo que tú seas, de que en todo momento tú disfrutes de Cristo y así puedas con todo. ¿Verdad? En tercer lugar, tengo que darme cuenta del contenido
correcto a transmitir como antena. Yo no puedo transmitir cualquier cosa. ¿Qué clase de antena sería, verdad? Yo no puedo transmitir lo que sea. Como hay veces que yo escucho cositas por aquí y por allá o a redes sociales y digo, qué mal esto que están transmitiendo, no me gusta, ¿verdad? Y lo hacen con todo el corazón y con toda la buena intención. Pero digo, pudiendo transmitir algo mejor, hacen esto, ¿verdad? ¿Qué es el contenido? Primero, 3 problemas que tenemos las personas, 3 problemas que tiene el mundo, que está separado de Dios, Génesis 3, del 1 al 6, es el problema del pecado, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo estuvimos recordando ayer en las cartas del Evangelio. Y en tercer problema, ¿cuál es? El problema de Satanás, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál es el contenido? Sal de estos 3 problemas. No entres a una vida religiosa, a una vida cristiana que es muy guay, muy divertida y somos todos muy amigos, ¿verdad? Sal de tu problema espiritual. ¿Cómo? A través de Cristo. ¿Quién es Cristo? El que te da las 3 soluciones. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el único camino. Él es el único que nos lleva a estar con Dios, como el verdadero profeta. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no te necesitas esas buenas obras o hacer nada, seguir un código, porque a través de Cristo ya tienes el perdón por tus pecados, como el verdadero sacerdote. Y además, 1 de Juan 3:8, que fue el texto de ayer de la 4ª carta del Evangelio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por eso, no tienes que vivir sufriendo por la presión y la oscuridad en tu vida. A través de Cristo, como el verdadero Rey, ha roto la autoridad de Satanás en tu vida en este preciso instante, en el que tú aceptas a Cristo. Es la obra perfecta del Dios Trino. Hechos 1:1. Todo lo que Cristo hizo, todo su ministerio, que yo ahora te transmito. Hechos 1:3. El reino de los cielos, ¿verdad? Que Cristo estuvo transmitiendo el respaldo del trono celestial. Hechos 1:8. La llenura del Espíritu Santo para ser testigos hasta lo último de la tierra. Para terminar, conclusión. Tenemos que ser antenas, ¿pero para qué? Para las 237 naciones. Como dijo el pastor, ¿verdad? A veces nos perdemos tanto en las 237 naciones y lo vemos tan lejos que al final decimos, bueno, ya alguien lo hará, ¿verdad? Pero para llegar a esas 237 naciones tienes que empezar por tu campo, ¿verdad? Así que tienes que ser esa antena para que ayudes también a las siguientes generaciones a ser esas antenas. Transmite y enseña a transmitir. Transmite y enseña a transmitir. En segundo lugar, de la conclusión, comunica correctamente. Yo sé que a veces es muy difícil, pero hay que comunicar. Primero, comunica con Dios. Habla con Él. Comunícate, dialoga, ora y ora. Medita en la palabra, medita en lo que Dios te ha dicho. Medita en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y luego medita y habla contigo mismo. No pasa nada. No estás loco por hablar contigo mismo, porque además lo haces siempre, aunque no te des cuenta. Habla, piensa, medita. Habla contigo mismo, ten esa comunicación correcta, pero luego comunica con el mundo.
comunica con la gente, habla, dialoga y transmite el Evangelio. 3. Hemos recibido una misión, ¿verdad? También hemos recibido talentos, habilidades, hemos recibido un campo, ¿verdad? Esto es lo que Dios te ha dado, esta es tu misión. La misión para tu vida eres tú, tu familia, tu iglesia y tu campo. Esa es la misión que Dios tiene para ti, es tu responsabilidad. Es tuya y de nadie más. La podrás compartir con otro hermano, podrás compartir con tu pareja, la podrás compartir con tus hijos, pero es tuya. No la sueltes, es tu misión. Y en cuarto lugar, el horario de Dios vendrá. El horario de Dios vendrá. No se puede parar. Como dice la palabra de Dios, el pequeño llegará a ser 1000. ¿Pero cuándo? No lo sé. Pero el horario de Dios llegará, es indudable. Solamente entra dentro del horario y del itinerario que Dios ha trazado. Por eso, levantaros como esa plataforma que disfruta del trono, del poder del trono y que cambia mi estándar espiritual para luego yo cambiarlo todo. Levántate como esa torre de guardia para salvar la época con tu talento y ver la realidad del mundo y de las personas a tu alrededor. Y sé esta antena espiritual para que comuniques bien el Evangelio con todo el mundo para poder sanar y salvar las 237 naciones, empezando por tu campo. Señor y Padre, gracias porque nos has dado la respuesta del Evangelio, nos has dado la respuesta de ser estos protagonistas para la evangelización mundial, Señor. No porque nosotros seamos o podamos, sino porque a ti te ha placido contar con nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y de nuestras limitaciones. Tú nos das las herramientas correctas, nos das el motivo correcto y el contenido correcto para poder ser esos testigos y esa luz que brilla a todas las naciones. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.